Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por dejarnos ingresar a sus hogares un jueves más. Con mucha información, hoy vamos a traer un tema que está en agenda, la economía. La inflación, cuáles son los mayores desafíos que está enfrentando el gobierno de Javier Milei y qué repercusiones tiene en el bolsillo del ciudadano de a pie. De nosotros, por supuesto, hablamos de índice de inflación, sin embargo, siguen las subas. Compartimos de la voz del economista Eduardo Robinson algunos de los temas más relevantes. Gracias. Hoy vamos a hablar sobre el índice de inflación del mes de julio. 4%, un acumulado del 263,4%, un interanual y un acumulado del 87%. Claro, y ustedes me dirán en casa, baja la inflación, pero a mí me llega la boleta de la luz, mucho más, la boleta del teléfono, el alquiler, no hablemos del aumento del pan, y se está hablando también de un posible aumento del transporte público de pasajeros y estas cosas, entre otras, me gustaría hablar con el licenciado Eduardo Robinson. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, siempre un gusto estar en tu programa, Rob. El placer es nuestro. ¿Cómo analizamos este 4%? Bueno, lo analizamos como siempre, ¿no? Es decir, ¿cómo enfocamos? Si enfocamos el lado optimista, vamos viendo que la inflación al menos no ha subido, como había subido en el mes de junio, que había arrojado un 4,6%. Claro. Y la inflación, si la comparamos con el mes de junio, ha mostrado un descenso de 6 décimas, pero todavía lo hace en cámara lenta. Y si miramos la parte, llamémosle no optimista o pesimista, estamos viendo que hace 3 meses, mayo, junio y julio, la inflación se mantiene en el 4%, no está cediendo la inflación y es una inflación muy alta y el gobierno está poniendo toda la batería, todos los cañones enfocados a tratar de disminuir precisamente la tasa de inflación, y ahí está enfocado el programa económico. Casi te diría yo, dejando de lado todo lo que tiene que ver con la actividad económica, con mejorar el clima de negocios. Eso está como a un lado, y lo importante por ahora del gobierno, su prioridad es enfocarse en la tasa de inflación. A mí me parece bastante importante porque Argentina tiene precisamente un problema inflacionario bastante severo desde hace mucho tiempo. Claro, veníamos con 2 dígitos. Exactamente, con lo cual, y bueno, decías en la introducción, ¿no? Hemos acumulado en los últimos 12 meses, digamos, una inflación de las más altas del mundo, 87% en 7 meses de lo que va del año. Con lo cual todavía es una inflación muy elevada, y todavía, como decías, hay muchas personas mucha gente, bueno, creo que todos estamos sintiendo todavía los efectos del incremento en tarifas, el incremento en lo que tiene que ver con distintos rubros de la actividad económica, prepagas, las expensas, los alquileres. Entonces hay una batería todavía de precios que se siguen moviendo, y un horizonte plagado de preguntas, un horizonte que por ahora no da señales, o al menos no estamos viendo cuál es el sendero por el cual va a transitar la economía en los próximos meses, y sobre todo teniendo en cuenta el último cuatrimestre del año, ¿no? Robinson, no sé si usted comparte conmigo, pero dentro de este plan económico que tiene el presidente, no veo que esté la recuperación de la gente que ha perdido el trabajo. No, bueno, precisamente hubo destrucción de puestos de trabajo, un mercado laboral muy débil, precisamente porque el nivel de actividad no está remontando. Entonces, esta situación está llevando precisamente a que haya una contracción en el mercado de trabajo, porque hoy contratar a un trabajador, a una persona, ¿qué es lo que se ve por delante? Además que primero, para poder invertir y para poder expandir sobre todo la capacidad productiva, lo que se está viendo es que primero hay que empezar a recuperar la economía. Entonces, y recuperar la economía quiere decir que las personas no van a comprar, las empresas no van a comprar máquinas nuevas, no va a haber
formación de capital en la medida en que todavía haya una recesión bastante severa, que por ahora no hay demasiados, excepto el sector agrícola, que este año ha tenido, dentro de que los precios internacionales no han ayudado demasiado, pero sin embargo, en comparación con el año pasado, después de la sequía, el sector ha tenido un repunte en su actividad, pero claramente los otros sectores de la actividad económica no vienen mostrando esos incrementos, esas variaciones positivas, y esto es lo que más duda despierta. Es decir, no sabemos si el gobierno será o no exitoso en cuanto a la baja de la inflación, y para el gobierno ser exitoso en la tasa de la inflación es disminuirla al menos en los meses venideros al 2% mensual. Yo veo que por ahora no. Hablamos de blanqueos. Sí. El presidente dice, casi hasta un poco molesto, los empresarios no la ven. Bueno, es aquí la pregunta, ¿realmente los empresarios no la ven o es que los empresarios no ven un plan económico en un horizonte de decir yo aquí quiero apostar? Bueno, yo estoy por la segunda opción. Yo creo que ningún empresario no pasa por ver o no ver. Yo creo que ahí no hay una cuestión de... si uno tiene primero confianza, si uno tiene un sendero, como decíamos recién, una hoja de ruta clara, un programa económico que es consistente, empieza a despertar confianza y empieza a destrabar la inversión y empieza a haber recuperación, etc. Probablemente eso esté en la agenda del gobierno. No niego que probablemente no esté. Lo que al menos no se ve sobre la mesa es la claridad del rumbo. Claro. Probablemente lo tenga el gobierno guardado en su escritorio, lo conozca el ministro de Economía, el propio presidente, pero no está claro cuál es el rumbo de una economía que necesita salir de una recesión bastante severa, de esta denominada fase 2 que anunció allá por comienzo de junio el ministro de Economía, y que esta fase 2 consiste en, muchos decían, bueno, esta fase 2 va a consistir en levantar el cepo, en tener un programa monetario más creíble o un programa cambiario más creíble. Por ahora es cepo, y el presidente dice, o en su discurso sostiene, que no es necesario levantar el cepo para que haya crecimiento. Bueno, en realidad para que haya reactivación de la actividad económica. Y en eso tiene razón, porque nosotros desde el año 2011 la economía argentina viene en un camino sinuoso de recesiones y recuperación, pero que no logra romper el techo, llamémosle así, para poder empezar a crecer. Usted dijo, Robinson, recién, quizás el presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, conozcan el plan económico. No, pero a mí me parece que lo debemos conocer todo, porque si no, ¿cómo hay una apuesta por parte de los empresarios en Argentina? Así difícil. Bueno, por eso digo, probablemente sean los agentes económicos los que no conocemos el programa. A ver, si uno dice, ¿en qué consiste el programa? El programa económico consiste en reducir a la tasa de emisión de dinero, que prácticamente ya es emisión cero. Consiste en lograr superávit en las cuentas públicas, tratar de ir desregulando el Estado para que haya precisamente más inversores. El problema es mientras tanto. El problema es que llevamos 8 meses con una recesión bastante importante y con una inflación que, si bien ha cedido, se estancó, se estabilizó en el 4,2% promedio en el último trimestre. Y que no sigue bajando, y que por el contrario probablemente agosto venga con algunas décimas más de inflación. Entonces volvemos a repetir por cuarto mes consecutivo alrededor del 4% de inflación. Y esto es lo que conversábamos antes. Entonces, ¿en qué va a consistir ese programa? En esto consiste el programa. Entonces es que toda la economía se alinee a un tipo de cambio que va devaluándose el 2%. La pregunta, ¿se podrá lograr que la economía gire en torno a esa devaluación, que todos los precios se vayan alineando a esa expectativa de devaluación, o los precios van a seguir sin
converger a ese 2% que el gobierno plantea como una meta donde todo tiene que converger, ¿no? Tipo, digamos, rueda de bicicleta donde todo tiene que converger a ese núcleo. Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Me parece que también es importante que esto del plan económico exista, reactivar los empleos, porque la gente dice todo bien, pero yo necesito trabajar. Sí, Hoy no encuentro empleo por ningún lado. Exacto. Sí. Bueno, precisamente porque el mercado laboral y porque, primero, el mercado laboral está atravesando, bueno, todo lo que tiene que ver con modificaciones en lo que tiene que ver con la ley laboral, nuevas reglamentaciones, etcétera. Punto uno, y se quiere ver cómo se acomoda toda esa cuestión, llamémosle así, del mercado laboral. La parte, digamos, lo que tiene que ver con la legislación. Y luego tiene que ver qué va a pasar con la actividad económica. Exacto. Y eso es fundamental. Exacto. Entonces, estamos muy atentos y muy, digamos, hay que ir siguiendo prácticamente día a día, al menos para que no haya destrucción de puestos de trabajo. Al menos para que se frene, digamos, la destrucción de puestos de trabajo. Eso va a ocurrir en la medida en que haya algún tipo de rebote en la actividad económica. Si la actividad económica sigue planchada y si hay, digamos, cierta desconfianza porque el gobierno no encuentra los dólares, porque porque hay vencimientos y no hay préstamos, es decir, no hay dinero físico para hacer, entonces el riesgo país va a estar muy alto, etcétera, etcétera. Entonces creo que es muy difícil hoy por hoy hacer un pronóstico, precisamente porque, como decía en otra pregunta, la hoja de ruta por ahora no está demasiado clara. Y salir a buscar afuera, los de afuera tampoco ven una Argentina muy estable para venir a invertir. Quieren negocios, nadie regala plata. Quieren hacer negocios, si son los árabes quieren ver qué negocios puede haber, si son los chinos qué negocio puede haber, es decir, nadie en el mundo, y si es el Fondo Monetario tiene, o estamos esperando en todo caso a ver cómo se define la elección en los Estados Unidos. Probablemente, digamos, haya un poco más de atención en la Argentina si el presidente termina siendo Donald Trump, pero todavía son signos de pregunta, falta bastante para eso, eso depende de las agendas internacionales, es decir, no estamos seguramente entre los tópicos en las agendas internacionales, no estamos entre las prioridades. No, desde ya. Argentina, sí. A ver, es un país que está con una deuda, uno de los países que tiene una deuda importante con el Fondo Monetario, que está tratando de reequilibrar su economía, que en algunas cosas ha logrado algún éxito, al menos la inflación no está desbocada como la teníamos a comienzo de año, con muchos signos de preguntas también. Entonces eso es lo que está viendo, pero falta todavía un sendero de un poco más de confianza, de dosis de confianza, que vamos a ver, y esta es la pregunta, si el gobierno va o no a poder lograrlo. Robinson, muchas gracias. No, por favor, el gusto es mío, gracias a usted por la invitación, gracias. Compartimos una breve pausa publicitaria, a la vuelta regresamos con más. Famaillá avanza en obras y servicios para su gente. Nueva rotonda en acceso norte con canal de desagüe pluvial y servicios. Centro universitario, donde se dictarán carreras profesionales y de oficios. Nueva semipeatonal sobre calle Rivadavia. Construcción del edificio Centro de Monitoreo y nuevas cámaras. Hospital regional. Nuevo cementerio. Reformas en galerías de la veneración y salas velatorias. Nueva Plaza de la Mujer con espacios turísticos, deportivos y recreativos. Más pavimento, cordón cuneta y más cloacas. En el mes de las infancias, espectáculos gratuitos todos los fines de semana. Famaillá Municipio. Intendencia, Dr. Enrique Orellana. Legislador, Dr. José Orellana. Senadora, Dra. Sandra Mendoza. Gobierno de Tucumán.
en esta jurisdicción del interior como es la comuna del Bracho y el Sevilar, en este acto importante, ayudar a cumplir el sueño de tener el techo propio. Se canalizan a través del Instituto Provincial de la Vivienda, donde la provincia entrega los materiales y las comunas y los propietarios de las viviendas ayudan a construir las casas, que si nosotros le ponemos un valor estimativo, estamos hablando entre 25 y 30 millones de pesos. Cuando hay esfuerzo y sacrificio, las cosas se valoran y se cuidan mucho más. Y es lo que va a pasar con cada una de estas casas que hoy estamos entregando. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Hold me closer, hold me fast. This magic spell you cast. This is la vie en roses. Desde el interior venimos con nuestra experiencia, con nuestra historia, a hacer nuestro aporte al debate de la política tucumana y, ¿por qué no?, la política nacional. Desde acá, de la legislatura, estamos presentando proyectos porque queremos el bienestar de todos los tucumanos. Trabajar por la gente, acompañando al mundo de la producción, y desde Famayá le podemos demostrar que sí se puede transformar, que son importantes para multiplicar las mejores condiciones de vida para nuestra gente. Un abrazo grande, siempre con ustedes, y nosotros también contamos con ustedes. Compartimos con ustedes un informe periodístico de los hechos más relevantes que pasaron en esta semana. Gracias. Capturan un hombre que era buscado por robo y abuso sexual. En un importante procedimiento realizado en la ciudad de Alderetes, efectivo de la División de Delito contra las Personas, lograron detener a un hombre que tenía pedido de captura provincial y nacional en una causa en la que está acusado de robarle y abusar sexualmente de una mujer en la madrugada del 21 de julio, luego de salir de un boliche bailable. Comenzó la ronda de negociaciones con gremios estatales. Inició una nueva ronda de negociaciones salariales con los trabajadores estatales de la provincia. Esta es la cuarta paritaria en los 10 meses que Osvaldo Jaldo lleva al frente del gobierno. Jaldo entregó 140 escrituras y destacó el rol del Estado en la vivienda. El gobernador Osvaldo Jaldo hizo entrega de 140 escrituras otorgadas por el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano para distintos beneficiarios. Nacional. Alberto Fernández pidió que la justicia le secuestre y revise el celular a Fabiola Yáñez. En su denuncia contra Fabiola por haber filtrado sus videos con Tamara Pettinato, Alberto Fernández le pidió a la justicia que secuestren y revisen el celular de la ex primera dama para poder acceder a mensajes presuntamente borrados de WhatsApp y Telegram. Descartan un caso de viruela del mono en el buque aislado en el río Paraná. Las autoridades sanitarias argentinas descartaron un caso de viruela del mono en un buque que navegaba en el río Paraná procedente de Europa. Es un caso de varicela, confirmar. Internacional. La ciudad de Moscú sufrió una de las más importantes ofensivas de drones ucranianos desde el inicio del conflicto. Según el Ministerio de Defensa ruso, 11 drones explosivos fueron destruidos sobre el territorio de Moscú y su región, lo que representa uno de los intentos de ataques más importantes jamás realizados contra esta ciudad, según así lo señaló su alcalde desde su cuenta de Telegram. Un profesor fue asesinado de 15 disparos mientras daba una clase. El violento episodio ocurrió en Paraná, Brasil. Las autoridades policiales investigan cuál pudo haber sido el móvil que desencadenó el brutal asesinato. El caso Watergate fue un acontecimiento histórico-político que sacudió a Estados Unidos y terminó con la renuncia del presidente Richard Nixon. Junio de 1972. Apenas faltaban meses para las elecciones de noviembre en la que el presidente Richard Nixon buscaba la reelección frente al demócrata George McGovern. En el primer mandato de Nixon estuvo marcado por numerosas protestas violentas por la guerra de Vietnam, una de las épocas más intensas del país. La sensación era como encontrarse en un estado de sitio.
El 17 de junio de 1972 fueron detenidos 5 hombres en las instalaciones del Comité Nacional del Partido Demócrata, en el edificio Watergate. El arresto fue llamativo para Bob Woodward y Carl Weinstein, periodistas del diario Washington Post, cuando vieron detenido a Jane McCord, un antiguo miembro de la CIA y el jefe de seguridad de la campaña de reelección de Nixon. Lo que Woodward y Bernstein nunca se imaginaron es que estaban al frente de un hecho que hizo temblar a la Casa Blanca. Los periodistas investigaron la relación de estas personas con el presidente Richard Nixon. En este proceso fue letal la ayuda de varias fuentes, en la que se destacó Garganta Profunda, un miembro de la cúpula del FBI, que un año más tarde se reveló su verdadera identidad, Mark Felt. Las investigaciones de los reporteros daban indicio que estaban desentrañando una campaña de espionaje y sabotaje por parte de la Casa Blanca. El 1 de agosto de 1972, Woodward y Bernstein realizaron un artículo en el diario Washington Post sobre el caso Watergate, en el que decía que uno de los detenidos había recibido dinero de la campaña de Nixon. En ese contexto, el secretario de prensa dijo en una conferencia que no respaldaba a esa clase de periodismo mezquino que tanto le gusta el Washington Post. Un periodismo chapucero. No respeto esa clase de periodismo, el periodismo mezquino que tanto le gusta al Washington Post. El 7 de noviembre de 1972, Nixon fue reelecto con una victoria aplastante sobre el demócrata George McGovern. El 8 de enero de 1973 inició el juicio contra los 5 detenidos por el caso Watergate y revelaron información importante, como que el presidente tenía un sistema de escucha en su despacho. Las grabaciones que Richard Nixon tenía en su poder fue clave para la justicia, que demostró que el presidente participó del encubrimiento y espionaje orquestado desde Casa Blanca, con el único objetivo de conocer todo sobre su rival del Partido Demócrata. El 9 de agosto de 1974, Richard Nixon renunció a la presidencia y se convirtió en el único presidente en dimitir el cargo. Por lo tanto, mañana al mediodía presentaré mi dimisión. El vicepresidente Ford jurará su cargo como presidente a esa hora en este mismo despacho. La carátula del caso Watergate fue allanamientos, escuchas telefónicas, destrucciones de documentos gubernamentales, falsificación de documentos del Departamento de Estado, fondos secretos y conspiración para obstruir a la justicia. Famaillá avanza en obras y servicios para su gente. Nueva rotonda en acceso norte con canal de desagüe pluvial y servicios. Centro universitario, donde se dictarán carreras profesionales y de oficios. Nueva semipeatonal sobre calle Rivadavia. Construcción del edificio Centro de Monitoreo y nuevas cámaras. Hospital regional. Nuevo cementerio. Reformas en galerías de la veneración y salas velatorias. Nueva Plaza de la Mujer con espacios turísticos, deportivos y recreativos. Más pavimento, cordón cuneta y más cloacas. En el mes de las infancias, espectáculos gratuitos todos los fines de semana. Famaillá Municipio. Intendencia, Dr. Enrique Orellana. Legislador, Dr. José Orellana. Senadora, Dra. Sandra Mendoza. Gobierno de Tucumán. Hemos sido convocados para atender y reforzar una de las áreas que los vecinos nos vienen pidiendo, como es el área de seguridad, a entregar vehículos
0 kilómetros, 4 camionetas que hoy el gobierno de la provincia deja en la jurisdicción de la policía de Tucumán de Las Talitas, y también 2 camionetas nuevas que hoy la señora intendenta con recursos municipales puso a disposición de la policía de Tucumán. Es decir, que hoy estamos entregando 6 vehículos 0 kilómetros para brindar un mayor servicio de seguridad. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Hold me closer, hold me fast. This magic spell you cast. This is la vie en roses. Desde el interior venimos con nuestra experiencia, con nuestra historia, a hacer nuestro aporte al debate de la política tucumana y, ¿por qué no?, la política nacional. Desde acá, desde la legislatura, estamos presentando proyectos porque queremos el bienestar de todos los tucumanos. Trabajar por la gente, acompañando al mundo de la producción, y desde Famayá le podemos demostrar que sí se puede transformar, que son importantes para multiplicar las mejores condiciones de vida para nuestra gente. Un abrazo grande, siempre con ustedes, y nosotros también contamos con ustedes. En esta oportunidad, la licenciada Guadalupe Nuno nos trae un nuevo tema de oratoria. Lo compartimos. Después de En Llamas, cuando Katniss es rescatada y llevada al Distrito 13, se empieza un proceso de construirla como un símbolo de la revolución, en base a 2 ideas. La idea del sinsajo como aquello asociado a la libertad y lo que no se puede controlar, y la idea de Katniss como una persona abnegada, una persona solidaria y una luchadora. En el caso de Katniss, ella nunca quiso ocupar una posición de poder, nunca quiso ser el símbolo de la revolución, pero terminó en ese lugar por haberse opuesto a lo que el Capitolio representaba. Su intención era solamente salvar a su hermana y sobrevivir. Sin embargo, el poder de su mensaje y la empatía que generó en los otros distritos llevó a que fuera justamente tomada como la líder de alguna forma simbólica de esa revolución. En el caso de Trump, en eso sí se parece bastante al presidente Snow, porque es una persona ávida de poder que ya ocupó y quiere volver a ocupar algunas de las posiciones más importantes en el gobierno. Pero también se lo construyó como un símbolo y se usó estratégicamente el atentado contra su persona para crear incluso una imagen visual con la que sus votantes empezaron a identificarse, llevando una venda en la oreja de la misma forma que lo hacía el expresidente. Esta similitud nos habla de la fuerza de los símbolos, de cómo se pueden manipular los medios para crear imágenes que apoyen o desbaraten la figura pública de una persona, y cómo estamos tan influenciados por situaciones donde la tragedia y el dolor nos generan empatía hasta el punto de a veces volvernos acríticos. Por eso es importante siempre tener una actitud crítica y entender cómo funcionan estos elementos para decidir conscientemente de qué lado de la lucha queremos estar. Llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales y también en nuestra plataforma de YouTube. Será hasta la próxima semana. Gracias.